Hola, ¿qué tal? Aquí estamos saludándolos desde la Iglesia Puerta del Cielo Clavería en la Ciudad de México, en este importante discipulado que hemos ido llevando a lo largo del tiempo, escalón por escalón, hasta llegar a esa madurez que Dios quiere que tengamos. Y pues el día de hoy tenemos el llamado y las metas. Ya hemos visto cómo el Señor nos ha ido llevando de la mano hasta entender todos esos principios y esos fundamentos de la vida cristiana. Y bueno, pues ya estamos en una etapa donde hablaremos acerca del llamado que Dios nos hace y las metas que Él dispone con esos diseños para que sean cumplidas. Así es. Y ahora vamos a ver las escrituras sobre las cuales está fundamentado esta lección. Esto es curioso ver que relativamente son pocas citas sobre las que vamos a estar trabajando. Es mucha información y es una sesión muy práctica que vale la pena que la estemos viendo no una vez sino varias veces, porque es importante, es muy muy importante, empezando con nosotros mismos, que nos damos cuenta de, pues que nos falta mucho por hacer. Entonces vamos a empezar con las escrituras claves. Voy a leer una parte que está en la carta a los Efesios, capítulo 4, del 1 al 16. Dice el apóstol Pablo: Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así es. En Efesios 5, del 15 y 16, nos dice la palabra de Dios: miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En Jeremías 1, 4, 10 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ajá, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. En Segunda de Pedro 1, Segunda de Pedro 1, del 10 y 11 nos dice: por lo cual, hermanos,
Tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en Filipenses 3, 12 al 16 nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sienten, esto también se los revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Bueno, esas son las lecturas. Ahora vamos a comenzar ya lo que es la lección. Bueno, el llamado de Dios, primero que nada, debemos entender que es una obra soberana de Dios. Él sabe por qué lo hace, Él sabe a quién se lo hace y cuándo lo hace. Y nadie le puede decir al Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué le escogiste a Él y no a mí? O al contrario, ¿por qué me escogiste a mí y no a Él? Entonces ya depende de cada quien. Pero Dios escoge de la manera que Él quiere. No va a elegir de ninguna manera ni al más apto ni al más dotado. En la mayor parte de las veces, hay veces que sí, pero la mayor parte de las veces no es de esta manera. Y Él llama a 5 ministerios, a 5 servicios. La palabra ministerio se oye así como que muy rimbombante. Un ministro no es otra cosa más que un servidor. Entonces tiene 5 tipos de servidores, por decirlo de una manera, dentro de lo que es la iglesia. Y esos son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, como leímos anteriormente. Entonces, Dios es quien hace el llamado. Y Él va a elegir de la mejor manera que Él considere. Entonces, nuestra responsabilidad cuando tenemos este llamado es simplemente nutrirlo, hacer la parte que nos corresponde y permitir que crezca de la manera en que un árbol permite que crezca un fruto. De eso hablamos hace unos días. Porque si lo hacemos en nuestro propio afán, en nuestro propio esfuerzo, pues no se va a lograr nada. Dios es el que llama y Él es el que da el crecimiento. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer la parte que nos corresponde, permitir que obre, no ser obstáculo y siempre, siempre darle la gloria a Él porque Él es quien la tiene. Entonces, además de estos llamados que Dios nos da la capacidad para hacerlos, para desarrollarlos y nos va a dar algo muy importante, nos va a dar la autoridad para lograrlos y nos va a dar el Espíritu Santo igual que a todos los demás, pero de una manera más específica para poder lograr esos objetivos que tiene Dios para nosotros. Los dones del Espíritu Santo, de los cuales ya hemos hablado, son disponibles para todos, pero los ministeriales no son para todos. Ahí no es de que alguien sea mejor o sea peor, simplemente se están llevando a cabo diferentes funciones. Entonces, cuando estamos tratando de hacer por nuestra cuenta el ministerio que no nos corresponde, pues a lo único que vamos a llegar es a una gran frustración, a dolor y desilusión que no va a beneficiar absolutamente a nadie. Bueno, ahora vamos a analizar un poco acerca de 4 factores principales que van a determinar un llamado al ministerio. El primero de ellos es un sentido claro del llamado de Dios, porque muchas veces se puede confundir un deseo a un verdadero llamado de parte de Dios. Entonces quiere Dios un cuerpo bien constituido, equipado y eficaz. Entonces, como en un cuerpo hay diferentes funciones en cada miembro, entonces no todos pueden ser brazos, no todos pueden ser ojos, no todos pueden ser cabeza.
Es importante que sepamos y que estemos bien seguros del lugar y de la obra que Dios quiere hacer a través de nosotros en ese cuerpo de Cristo. Entonces, debemos seguir el llamado de Dios como Él lo desea y no tratar de inventar formas que puedan parecer más atractivas, que nosotros en nuestras fuerzas querramos hacer alguna función y que tengamos grandes ideas, pero que si no es el llamado de Dios, pues vamos a llegar al fracaso. Necesitamos ser fructíferos dentro de este llamado y debemos de ser dóciles, abiertos al poder de Dios. Él es más creativo que nosotros y siempre va a ser dinámico, siempre va a estarnos llevando a más y a más cosas, y necesitamos estar bien dispuestos para que no nos quedemos, no nos atoremos en ese caminar con Él y no veamos nuestras limitaciones, sino el poder de Dios actuando a través de cada uno de nosotros. Así es, esto es muy importante, que no nos veamos como capaces de hacerlo. Precisamente Dios nos escoge porque no somos. Entonces, como no somos capaces, toda la gloria se la va a llevar Él. Entonces, ese es el punto importante. Como segundo punto, un corazón para la obra. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que muchas veces, a lo largo del camino, a lo largo de este proceso, pues vamos a tener algunos momentos que no son muy agradables, vamos a tener algunos momentos de tristeza, algunos momentos de dolor, y puede llegar a ser la carga muy pesada. Entonces, si no tenemos el corazón para hacerlo, es más allá de nada más la disposición, sino el amor para hacerlo, entonces, pues va a ser muy fácil que nos desanimemos, que tiremos la toalla y que nos vayamos para otro lado. Es necesario entonces que reconozcamos que la tarea es demasiado difícil para nuestras capacidades. Y entonces, en vez de que tengamos esa frustración, lo que vamos a ver es la obra de Dios actuando en nuestras vidas. Pero para eso tenemos que tener este corazón, necesitamos tener esta disposición para sobrellevar cualquier dificultad que se pueda presentar. Entonces, vamos a tener, una vez que se superen estos problemas, vamos a tener una gran satisfacción espiritual que va a hacer que, pues como cuando nace un hijo, ¿no? Que nunca he tenido yo un niño como tenerlo, pero dicen, ¿no? Que está el dolor del parto, pero cuando nace, entonces ya se le olvida a la señora todo el dolor, porque pues está viendo la dicha, el gozo de tener un niño, ¿no? Entonces, es más o menos la misma cosa. Nosotros podemos tener dolor, pero cuando vemos que se llega a un resultado, entonces esa satisfacción va a hacer que los dolores pasados pues pasen como cualquier cosa, ¿no? Ya no sean tomados en cuenta con la gravedad que la vimos en su momento. Y esto, a la vez, nos va a permitir llevar más fruto, a ser más eficaces en lo que estamos haciendo, a darnos mayor libertad, a darnos fuerza para que podamos seguir de una mejor manera la dirección y la instrucción de Dios a través de su Santo Espíritu. Al principio no sabemos ni para dónde vamos, y hablamos por experiencia personal, pero poco a poco no es que vayamos aprendiendo a hacerlo, lo que pasa es que vamos aprendiendo a confiar en Dios. A depender de Él. A depender de Él. Caminar. Entonces, pues ya no te quedas parado, aterrado, ¿no? Sino que pues caminas, no sabes bien ni a dónde, pero caminas en esa confianza de que estás yendo en la dirección adecuada. Así es, bueno. Uno más de esos factores que determinan el llamado del ministerio es ejercitar el don. Bueno, Dios te da un don. Dios no llama a la inercia ni a la apatía, sino que hay una dinámica incorporada en el llamado a través de la cual se llevará a la práctica con resultados palpables. El llamado de Dios trae un deseo de seguir hacia adelante en la obra de Dios y de encontrar los medios para que se realice. Es decir, que nos inspira con ideas, nos va inspirando, nos va marcando como un diseño hacia el cual vamos dirigiéndonos.
Y este impulso espiritual es parte de un auténtico llamado. Y eso es lo que lleva adelante a una persona para dar los pasos necesarios para su cumplimiento. Al ser llamados por Dios, entonces va a venir un reconocimiento interno de que hemos sido creados por Él para esa tarea específica. Ahí podemos decir, ahora entiendo para qué nací. Ahora ya sé cuál es el propósito en mi vida, entonces ya se siente uno tranquila. Yo lo decía cuando yo escuchaba a mucha gente que tenía convicciones bien firmes, ya sean comunistas, ya sean, pues no sé, de otra religión, lo que sea, pero bien convencidos. Yo me admiraba porque yo decía, pero es que yo no siento eso. O sea, pues sí, les daba yo el avión, pero nunca me identifiqué hasta que llegué al Evangelio. Y es así cuando digo, no, pues esta es la neta del planeta, ¿verdad? Claro, esta sí vale la pena. Sí, así es. Bueno, entonces cuando somos llamados por Dios va a venir ese reconocimiento interno, y con ese reconocimiento va a venir también la búsqueda de nuestros recursos para completar esa asignación, esas ideas. Vamos a ver de qué manera vamos a realizar ese diseño que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿No es así? Así es. Y el cuarto punto, como que pareciera no tener mucho sentido, y se refiere a la fructificación, de lo cual ya hemos estado hablando mucho. De hecho, toda esta unidad, todo lo que hemos estado hablando, ha sido acerca de esta fructificación. ¿Por qué? Pues porque el fruto es la verdadera señal del ministerio, de que estamos haciendo este servicio con la eficacia que nos da Dios a través de su gracia. Entonces, no existe realmente, si lo queremos ver humanamente, no hay una diferencia entre un don espiritual y un talento natural, ¿no? Se supone que los talentos naces con ellos y los dones te los da después Dios. Difícil distinguir cuál es cuál, pero el caso es de que tenemos dones y tenemos talentos. Ese es el punto importante. Y si ponemos estos dones y estos talentos al servicio del reino de Dios, entonces vamos a ver un fruto. Si los ponemos a trabajar adecuadamente, si los ponemos a trabajar siguiendo la instrucción que nos está dando Dios a través de su Espíritu, entonces vamos a llegar a ver esos frutos. Y entonces vamos a ver que tiene sentido lo que estamos haciendo. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que no es un logro propio, no es un logro personal, sino que es un logro que ha hecho Dios a través de nosotros, para que Él, una vez más, se quede siempre con la gloria de lo bueno que podamos llegar a ser, simplemente haciendo la parte que nos corresponde. Entonces, ese es el punto importante, dar el fruto que Dios está esperando. No seamos como esa higuera, ¿no? La estéril, que cuando fue el Señor Jesús a buscar el fruto, pues no encontró nada y entonces fue maldecida. Entonces, siempre debemos estar dispuestos a dar este fruto, y Dios lo va a dar a través de la obra que ponga en nosotros. Bueno, ahora vamos a ver unas preguntas que debemos hacernos a nosotros mismos para determinar cuál es el llamado que Dios nos ha hecho. La primera de ellas, ¿sabes? Para ver si hay un sentido claro de lo que es el llamado de Dios. ¿A qué te llamó Dios en tu conversión? ¿O de qué manera o de qué te salvó el Señor? ¿Acerca de qué tienes un sentido de emoción y urgencia en la obra de Dios? ¿Qué sientes en tu corazón, ese impulso de hacer qué cosa dentro de la obra de Dios? ¿Ha habido señales en tu vida para apoyar el llamado que crees tener? ¿Algunas señales específicas que Dios te ha dado que por ahí va el propósito? ¿Tienes alguna palabra de Dios? ¿Una palabra que te ha dado de la palabra de Dios, de la Biblia? ¿Alguna palabra que esté marcando ese rumbo? ¿Han reconocido otras personas
Pueden ser tus pastores, pueden ser hermanos en Cristo más maduros, que puedan reconocer otras personas esa palabra que te fue dada. ¿Quién apoya tu llamado? ¿Hay una esfera donde puedes desarrollar tu llamado? ¿Tu llamado ha sido ratificado, confirmado? Si todas estas preguntas son importantes para que realmente estemos seguros, convencidos de que tenemos un llamado de parte de Dios. Porque es muy fácil equivocarse, es muy fácil confundirse, es muy fácil que lo que tú quieres hacer, porque se lo has visto hacer a alguien más, y tú lo quieres hacer, que lo quieres imitar, pues pienses que es tu llamado, cuando en realidad no lo es. Necesitamos ver bien estas preguntas porque ahí está realmente nuestro llamado. La segunda pregunta es, ¿has permitido el llamado de Dios en tu vida? O sea, ya estamos viendo que tenemos un llamado o no lo tenemos, pero si lo tenemos, ¿has permitido que ese llamado se dé lugar a la acción? Y para esto vamos a identificar algunas preguntas. Dice, ¿tienes alguna idea de cómo tu llamado llegará a ser una realidad? O sea, ¿en tu mente ya viste cómo le vas a hacer? ¿Ya te imaginaste una manera de lograrlo? ¿Ya te viste? ¿Ya te viste, como dicen? ¿Qué planes tienes para realizarlo? Lo mismo, ¿no? Pero ya algo más específico. ¿Estás contando con otra persona para hacerlo? Y eso es muy importante. No podemos trabajar solos. Muy importante. Exacto. Nunca podemos trabajar solos. O sea, yo no me puedo imaginar estar haciendo lo que estoy haciendo si no estuviera mi esposa conmigo. Así de plano. Ni tampoco viceversa. No hay forma de que lo pudiera hacer yo solo, ¿no? Y ya después de la esposa, bueno, pues tenemos mucha gente que está alrededor, sin la cual no podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo. Sí. Definitivamente tenemos nuestras autoridades, en fin. Tenemos apoyo, tenemos respaldo. Para que vamos más. Pero necesitamos tener a otras personas que nos estén apoyando para poder hacerlo. Esta es una pregunta muy importante. ¿Estás dispuesto a pagar el precio para hacerlo realidad? Y ahí es donde está buena la cosa. Porque a veces nos vemos, ¿no? Como estábamos diciendo hace un ratito, nos vemos ya en el logro y en la satisfacción y en la bendición. Pues sí, para llegar a ese lugar se tuvo que pagar un precio. Y a veces es un precio muy alto que no todos estamos dispuestos a pagarlo. Entonces, cuando veas que una persona es bendecida, seguramente tuvo que pagar un precio muy alto. Así es. Bueno, ¿qué capacidad tienes para llevar a cabo lo que consideras ser el llamado de Dios? ¿Te sientes inadecuado para hacer la obra de Dios? ¿Consideras necesario tomar algunos cursos para estar preparado para el llamado? ¿Piensas que Dios puede actuar en tu vida? ¿Confías en Dios tanto como Él confía en ti? Son muy buenas preguntas. Muy buenas preguntas. Y aquí nada más una cosa que yo aquí vi interesante, lo de los cursos. No esperes a tener el llamado para prepararte. Ya, prepárate. Prepárate ya. O sea, no me gusta mucho hablar de nuestro caso, ponernos como ejemplo, pero pues es el único que conocemos. Nosotros, antes de tener el llamado a servirle como pastores, el Señor nos puso en el corazón ponernos a estudiar. Tomamos un instituto bíblico, hemos tomado otros cursos, hemos estado en muchas cosas, precisamente para prepararnos para este llamado. Entonces, no te esperes al llamado para prepararte, mejor prepárate para cuando llegue el llamado. Ese es el orden correcto, ¿no? Y yo creo que así vamos a poder hacer mejor la obra. El siguiente punto dice, establecer metas para mi vida. Y bueno, aquí empezamos con cuestiones que ya parecieran que no son muy bíblicas, pero sí lo son. Son principios básicos de orden, son principios básicos de llevar un procedimiento, un proceso para lograr las cosas para nuestro Señor. Si nos preparamos para hacer las obras del mundo, pues ¿por qué no nos vamos a preparar y tener una estrategia y una estructura para poder hacer la obra de Dios? Si no es que estemos
llevando lo mundano hacia Dios, sino al contrario. Al contrario, quien ha dado el origen de todo esto ha sido Dios. Y si vemos el primer ejemplo de organización, pues lo vemos ahí por Deuteronomio, ¿no? Por Éxodo, cuando Moisés tenía mucho trabajo y bueno, se puso ahí a delegar un poco las cosas. Entonces, el orden, la delegación, la autoridad, todo eso son principios de Dios. Y bueno, entonces para alcanzar lo que Dios quiere que hagamos, tenemos que desarrollar una idea clara de dónde estamos, a dónde vamos y cómo vamos a llegar a ese lugar. Y para esto recordar que no estamos solos. El Espíritu Santo nos está ayudando, nos está guiando para que este proceso sea realmente algo que venga de parte de Dios. No lo hagamos en nuestras fuerzas, sino que permitamos que el Espíritu Santo sea nuestro guía. Dios espera que cooperemos con Él en la planeación y en la realización de nuestra vida. O sea, un día lo vamos a despertar y ya va a estar hecho todo. Nos va a dejar ahí una carpeta, ¿no? Donde ya están todos los pasos que debemos hacer. No, Dios quiere que seamos partícipes con el Espíritu Santo para hacer esta estrategia, para lograr las metas que Dios quiere para nuestras vidas. Recordemos que somos personas espirituales y en el mismo momento de que hemos recibido esta vida eterna, en ese mismo momento hemos recibido una asignación. Algunos para los ministerios, otros para otras cosas que son igualmente importantes. Todo es importante en la obra de Dios. Y para esto vamos a considerar 4 áreas. ¿Cómo ven? ¿Que sí nos dará tiempo? Yo creo que no nos va a dar tiempo de ver las 4 áreas. La vamos a dejar nada más en la pura introducción. Vamos a tomar 2 viernes de descanso. Entonces no vamos a tener clase ni el próximo viernes ni el siguiente. Nos vemos hasta el primer viernes de enero, que vendría siendo el 3, 5, el 7 de enero. Entonces ese día vamos a regresar a nuestro discipulado, pero vamos a hacer un pequeño resumen de esto para que podamos seguir con la lección. Es un tiempo de descanso, no es un tiempo de vacaciones, como dijera alguien, ¿no? En Cristo no hay vacaciones. Hay vacaciones en Cristo. Y eso es cierto. No hay vacaciones, pero sí tenemos un tiempo de descanso. Un tiempo para reponer fuerzas, para que podamos disfrutar con la familia, para que salgamos y vamos a salir y no tengamos pues la carga, ¿no? de que tenemos que cumplir con un horario. Entonces vamos a tener 2 semanitas de vacaciones o de descanso y nos vemos entonces el primer viernes de enero, que es el 7 de enero. ¿Algo más que quiera decir, esposo? No, pues muy bien, esposo. Yo creo que sí vamos a retomar este tema que es importantísimo. Hasta para nosotros es importante. Es muy importante porque a veces pensamos que por ser algo espiritual, pues como que flotamos, ¿no? Y nos dejamos llevar por la brisa. Y no es así. O sea, tenemos que hacer las cosas bien planeadas para que puedan salir, pues, como tienen que salir, bien, ¿verdad? Si planeamos las cosas del mundo otra vez, pues ¿por qué no vamos a planear las cosas de Dios, que es mucho más importante? Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Bendiciones, pásenla bien, descansen y recordemos que esta Navidad, estas fiestas, pues está bien los regalos, está bien las posadas, pero más que nada es recordar que pues Dios cumplió su promesa de enviar a un Redentor y lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual estemos agradecidos, recordemos la fidelidad de nuestro Dios y pues aprovechemos este tiempo para compartir con nuestras familias, para que podamos dar un testimonio de lo que realmente es un hijo de Dios. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Feliz Navidad.